tardes, tan viernes, es hoy que vamos a empezar con anuncios. Porque finalmente en una semana en donde se habló y mucho del tema del impuesto a las ganancias, Sergio Massa el próximo lunes a las 5 de la tarde se reúne con la CGT en el Ministerio de Economía y 5:30 de la tarde va a haber anuncios para enviar el proyecto de ley de eliminación de ganancias a los trabajadores en blanco. Y esto está claro que se da en un contexto político electoral, medio promesa de campaña, parte de la gestión de Massa como ministro de Economía, y que en el medio hubo muchas chicanas de por medio en decirle a Massa: ¿por qué lo vas a hacer el 10 de diciembre si en realidad vos podrías tomar la decisión ahora? Ahora, esto que está pasando es relevante porque en realidad es casi 1 millón de personas, de trabajadores que por distintas circunstancias y cobren más de 770.000 pesos brutos, estén en definitiva teniendo que, dentro de su salario, descontarle ganancias. Aparte, con una situación muy particular, que es que mucha gente va directamente a la escala más alta, que es la deducción máxima del 35%. Y esto es una distorsión absoluta cuando decimos el salario no es ganancia, que ganancias lo tributaban originariamente hace muchos años apenas un puñado de personas, entre 100, 150.000 personas, que eran además cargos ejecutivos, altos mandos, salarios realmente muy competitivos y muy por encima del precio de mercado. Y hoy tenés trabajadores del área de neumáticos, de camioneros, trabajadores acá también dentro del rubro de televisión y de otros que tienen que tributarlo. Y que ha generado tal distorsión que muchos de esos trabajadores deciden no hacer horas extras porque hacerlo implica o estar en el límite y pasarse y tributar, o que ese pago extra al final se lo termine llevando ganancias. Ganancias que después lo vamos a analizar, pero después del IVA y de los ingresos por exportaciones y demás, es de lo que más se recauda. O sea que acá el gobierno está dando una señal, además de político electoral, está dando una señal donde va a relegar un ingreso importante, pero que en definitiva después en lo virtuoso de la economía, lo que al final te quitaron, vos lo vas a terminar volcando en la economía. O viajarás, o podrás ahorrar, o podrás comprar o pagar deudas, lo que fuese. Este anuncio de Massa va a ser el lunes a las 5 de la tarde en el Ministerio de Economía. Te cuento que citó a la ministra de Trabajo, a los dirigentes de la CGT, van a estar Daer, Moyano, Acuña, van a estar Palazzo, de la bancaria, va a estar Hugo Yasky, de la CTA, Guillermo Moser, de Luz y Fuerza, referentes de los sindicatos de petroleros, aeronavegantes y alimentación, que son gremios grandes, fuertes y con salarios altos. Esos trabajadores tributan hoy. Y la CGT, lo acabo de consultar con fuertes gremiales, tienen previsto movilizar a las 5:30 de la tarde al Ministerio de Economía en apoyo a la medida. Ahora voy a lo práctico, que es lo que te interesa o tenés algún familiar. Ojo que estamos hablando de un universo de casi 1 millón de trabajadores en una población que en un salario promedio estamos hablando de 200.000 pesos, 250.000, pero que estamos hablando de un sector de la población que hoy tenía una carga muy pesada dentro de lo que era su salario. ¿Y esto cómo se va a instrumentar? Que me parece que es lo importante porque vas a empezar a escuchar mucho de esto. Lo que va a presentar Massa es la eliminación de ganancias, pero que no la puede tomar él como una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, sino que tiene que pasar por el Congreso. Entonces, lo que presenta es un proyecto de ley. Ahora, el dato más importante a esta hora es
que ya consultando con distintos referentes de Juntos por el Cambio y de otros bloques de la oposición, dicen que este proyecto, algunos, no todos, porque esto va a traer, después te lo voy a contar, va a traer mucho ruido adentro de Juntos por el Cambio. Porque ¿qué va a hacer Juntos por el Cambio? ¿Va a votar en contra de un proyecto para eliminar ganancias? ¿Vos sabés que algunos sí? Martín Tetaz, por ejemplo, esta mañana decía: yo no voy a votar a favor de un proyecto demagógico del gobierno. ¿Y quién piensan los trabajadores? Va a ser todo un tema de debate, pero que así empieza PQS con este anuncio. Información urgente. El crimen de Amanda, esta joven de 14 años que impactó en las últimas horas, su cuerpo hallado allí en Tigre, Liliana, en circunstancias donde se la buscaba desde el miércoles. Desde el miércoles 19:45 que no se sabía nada de ella, Mariana, 14 años. Lo último que se sabía es que llamó a una tía y le dijo: tía, vinimos de la casa de la abuela, te esperamos acá, en Rincón de Milver, donde ella vivía con su familia e incluso con una hermana que vivía a 50 metros nada más de su casa. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Nunca se la vio más. A través de una cámara de seguridad se vio que entraba a un pasillo. ¿Y dónde iba ese pasillo, Mariana? Justamente a la casa de su hermana. Y es ahí donde se presume que encontró la muerte, porque hoy, a la mañana, el cuñado, el esposo de esa hermana que se llama Tamara, le mandó un audio a su propia mujer y le dijo: perdoname, cuidá a los chicos, la violé y la maté yo. Esto es lo que recibió mientras este hombre estaba en Tigre, en plena calle, y tratando, algunos dicen, de cruzar unas vías o tirarse a las vías, pero la policía lo detuvo y es el sospechoso número 1, Mariana, de esta situación. Vamos a repasar porque es impactante. Digo, estamos hablando del crimen de esta joven de 14 años, un crimen, otra vez un femicidio intrafamiliar, porque estamos hablando obviamente del cuñado, es decir, el asesino es, o quien se confiesa asesino es la pareja de la hermana de Amanda. El miércoles ella desaparece y el último contacto de ella, ¿con quién es? Es con su tía Claudia, exactamente, con quien yo tuve oportunidad de hablar, y fue ella la que me dijo, me habló en su momento y me dijo: ¿querés venir? Y yo la verdad, dice, no podía ir, tenía frío, era una noche fría, estaba cuidando a sus hijos, tiene 5 hijos, y la verdad, dice, no fui. Hoy se siente culpable esa mujer porque dice: si yo hubiera ido, hubiera estado. Claro, ella no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque cuando hoy saben de este anuncio, de este mensaje telefónico, nunca se imaginaron que ella estaba ahí, a metros nada más de su casa, muerta, enterrada o tirada o abandonada en una especie de pozo ciego. Claro. Donde buscaron, Mariana, en un principio y no habían encontrado. Acá hay muchas cosas que hay que todavía entender y tratar de ver. ¿Por qué digo esto? Porque no solo está el cuñado detenido que mandó el mensaje, Mariana, sino también su hermana. Su hermana, como Tamara. Cómplice, la justicia en principio que sí tuvo un rol de cómplice. Claro, exactamente. Lili, vamos a repasar la conversación que mantenías esta tarde con la tía, primero para entender las últimas horas de Amanda y después empezar a desandar qué pasó con ella hasta que apareció su cuerpo hoy al mediodía. Lo vemos. Perfecto. ¿Yo venía? Sí. Yo venía de la casa de la abuela de Tortuguita. Y al rato me mandó mensaje ella, me dice, Amanda, me dice: tía, ya llegamos, venite. Y no pude venir porque hacía mucho frío y no vine. Y capaz que no le hubiese pasado nada. Pero este hijo de puta hoy confiesa que lo hizo. Claro, ¿y quién es? Pero no ellos, ¿quiénes son ellos los que fueron? Él también, fue este hombre, Sixto, fue Tamara. ¿Con quién había ido a la casa de la abuela? El cuñado. ¿Con Sixto? No, mi sobrina se fue con la mamá y el nene. Sí. Cuando vienen de Tortuguita, la nena,
iba para la casa de la Tamara, que vive a la vuelta. Sí. Y ven las cámaras que ella pasa, Ahí está. pero ahí desaparece. Ah, o sea que Y usted... hoy esta mañana él Sí. confiesa que le pedía perdón a la mujer, que la amaba y que cuidara a sus hijos, que él la mató y la violó. Qué bárbaro. Qué increíble. Es decir, que terminó de hablar con usted, cree, y sucede todo esto, evidentemente. Ella ni llegó a la casa de Él mandó un Tamara. audio. No. Él se va. Sí. Se va hasta Tigre. Ah, Ahí le manda un audio sí. confesando que la mató y la violó la nena. Bueno, terrible el testimonio de la tía que hablaba esta tarde con Liliana y con Facundo Pastor. Nosotros estamos trabajando en vivo. Allí en Tigre está Cristian Balbo. Cristian. Mariana, para contextualizar, estamos en Rincón de Milver, en lo que es Villa El Ahorcado, a escasos 100 metros del lugar donde apareció el cuerpo de Amanda, de tan solo 14 años. Todavía hay mucha presencia policial, móviles de la policía de la provincia de Buenos Aires. Estuvo hasta recién la fiscal, aquí en el lugar, regresó una vez más. El cuerpo fue retirado a media tarde hacia la morgue judicial de San Fernando para realizar la autopsia. El resultado preliminar indica que recibió 4 puñaladas en un arma blanca en la zona del pecho. El cuerpo apareció en el interior de una bolsa de consorcio transparente en la casa de su cuñado, Sixto Quiroga. Ahí acabamos de pasar también unos textos de WhatsApp. El último contacto fue con una amiga, 19:21. Día miércoles. Del miércoles. 19 del miércoles. Ahí, Lili, creo que te lo pasé también. Ya se lo pasé a la producción, textos. ahí está. A ver, espera, vamos a ordenar un poco. Impecable. Espera, vamos a ordenar un poco. Bárbaro. Estamos mostrando la captura de WhatsApp que mandaste. Lo que acá es importante, el horario que es entonces... 19:21, Sí. que le escribió a una amiga, Mariana, Sí. y después ya 19:55 no responde, que esto es lo que confirma y confirmó hoy incluso Cristian con su tía. Esto es Sí, ahora quiero... con una amiga. Con una amiga. Lo que quiero repasar del mensaje es... hola, ¿todo bien? Le dice. Amanda contesta... Claro, hola, ¿todo bien? Le responde la amiga. Le pone la amiga, 8 menos 5 de la noche. Listo, no contesta nada, doble tilde. Que eso es una primera señal del que el celular estaba al menos activo. Porque si no podría estar una sola tilde. 19:55. Primera señal, el celular estaba activo para recibir WhatsApp. Y le pone 23:10, le pone Amanda y ahí empieza a insistir, contestame, ¿para qué me hablaste entonces? Ayer, otra vez, Amanda, bueno, y fíjate acá, fíjate esto, cuando le dice Amanda a las 11:10 de la noche es una sola tilde, ese teléfono se desactivó. O sea, acá vuelvo con vos, Cristian, por este material que estás aportando. Excelente. Es clave ese margen de horario entre las 8 menos 5 y a las 11 de la noche ya el teléfono estaba desactivado, del mismo miércoles. Exacto, y ese mensaje de la amiga era porque ella iba a tomar mate a la casa de esta amiga. Eso es lo que estaba esperando, que regrese su madre del almacén para ir a la casa de su amiga. 19:21 es el último mensaje y después 19:44, esta cámara de seguridad que está acá arriba, en la puerta de la casa de Amanda, se la ve a ella saliendo, giró en el pasillo que queda aquí a la vuelta donde vive Sixto Quiroga, el femicida confeso, y ahí desaparece. Y fíjense que ya después, cuando la amiga quiere volver a comunicarse con ella, mira, está ingresando la policía a la casa de Amanda. Esta es la casa de Amanda. Esto es ahora, en vivo, tiempo real. Fíjense, 2 efectivos hablando con los familiares. Siguen las pericias, están pidiendo al familiar que se acerque en estos momentos. El cuerpo de Amanda ya fue retirado. La casa del femicida confeso queda acá a la vuelta, en la misma manzana. Le están pidiendo a una familiar que las acompañe. Fíjense que todavía hay cinta perimetral. ¿Quién vive Muchas ¿quién mujeres, vive con muchas Amanda? mujeres que se han acercado aquí. En esa casa que Amanda está la vive policía. con Natalia, su mamá, y Johnny, su padrastro. Y también tengo entendido que ahí vivía una de sus hermanas. Bien, y ahora En esa casa, en en esa este casa, domicilio en acá. esa que vos estás ahí parado. Ahora, lo que vimos recién que nos mostraban Acá, nuestros... acá mismo. Exacto.
Ahora, Sí. en esta casa, Cris, ahora, lo que recién veíamos, que nos mostrabas vos con los compañeros en Sí. el móvil, es que la policía dobló, está vallado ahí, entiendo que precintaron y no puedes pasar, pero doblaron hacia la derecha, como en un pasillo de otra de ahí Bien. del barrio. ¿Qué hay ahí? La casa de Sixto, la casa del cuñado, la casa donde apareció el cuerpo sin vida de Amanda, a tan solo 30 metros. Ahí, o sea, acá en una sola manzana vivía toda la familia en estas viviendas muy precarias, y ahí vivía Sixto, que es el hombre que hoy a través de 2 audios de WhatsApp confesó que la violó, así dijo, y que la asesinó a su esposa, o sea, a la hermana de Amanda, que es Tamara. ¿Y Tamara qué hizo con ese audio? Vino acá a la familia y le dijo, mi marido confesó, fue él. ¿Qué hicieron con ese teléfono y con esos audios de WhatsApp? Lo llevaron a la comisaría. El teléfono fue secuestrado. Sí. Pero Tamara, la hermana de Amanda, la víctima, quedó demorada también. Quedó demorada. En estos momentos ella está demorada en la comisaría aquí de Rincón de Milver, está siendo investigada también, porque Sí. no pueden entender cómo durante estas 72 horas, estando el cuerpo de Amanda en el interior de su vivienda, ella no supiese nada de que el Ella- cuerpo estaba ahí. sí. Primero el cuerpo estuvo, según el testimonio de la familia, en una cucha de una mascota, y después el cuerpo lo llevaron al fondo, se hablaba de un pozo, Sí. en otro momento se habló de un galpón, que es donde la policía científica Sí. lo encontró en el día de hoy. Bueno, Terrible. quiero un segundo ahí. Liliana, vos señalabas, la hermana detenida, Sí. la justicia determinará si es una suerte de cómplice. Cuando hablaste con la tía, la hermana hizo algún tipo, le llamó la atención la ausencia de Amanda, dijo algo, se la mostró preocupada o nerviosa. ¿Qué pasó Todos ahí? participaban, Mariana, tanto Tamara como su marido, como Sixto, que ahora está detenido también y es el que confesó. Todos participaban de las marchas. Ahora, Claudia, la tía, nos decía, yo la verdad que sospecho de esa. La propia tía decía, y yo le pregunté, ¿pero por qué? Y con Cristian, que estaba allí haciéndole la nota también, nos cuenta la tía que anteriormente, porque además lo comenta en ese audio, abusó de otra chica. Pero la otra chica, ¿sabes quién es? ¿Quién? Es la otra hermana de Amanda y de Tamara, para que se entienda. Sí. Es decir, Tamara está detenida ahora y es la esposa de Sixto. La otra hermana del medio fue en un momento abusada o intento de abuso. No está claro porque Claudia estaba muy nerviosa con esta situación, pero eso pasó, lo contó y dijo que la justicia no había encontrado pruebas en ese momento para culparlo Bien. a Sixto. Bueno, y ahora sí. Amanda termina violada y asesinada por Sixto. Esta es la situación. Cristian, vamos a volver en minutos allí con vos, porque todo está pasando ahora, desde la conmoción de encontrar el cuerpo de Amanda en una bolsa de residuos, allí en la casa de la propia hermana. El cuñado haciéndose responsable y autor del crimen, pero la hermana también siendo una suerte de cómplice o por acción o por omisión, que eso es lo que va a tener que definir la justicia. Cristian, ya volvemos con vos allí en minutos. Gracias. Bueno, pregunta que nos hacemos a esta hora. El dólar cerró el dólar blue a 710 pesos, de llegar a tocar hasta los 750. Y entre otros productos que aumentaron, el que aumentó fue la carne. Entonces, baja el precio mayorista. Pero en el mostrador, ¿qué es lo que pasa? Agradecemos también que haya venido esta tarde Hernán Lecher. Hernán, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Bien, tardes. muy bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el medio entre que la suba del dólar blue hizo que muchos justificaran un incremento de precios para cubrirse y que ahora, con la baja, que fue entre 30 a 40 pesos en el término de 3-4 días, vas a la góndola y encontrás o vas a la carnicería y el precio no bajó o no fue acorde a ese movimiento? Bueno, en realidad hay que remitirse un poquitito más atrás y ver un poco qué pasó en el transcurso del mes de agosto y agrego la última semana de julio, Mariana. A ver, lo que sucedió fue, primero, hacia finales de julio hubo una medida que fue el dólar maíz, que básicamente llevó el precio del maíz a 350 pesos. Es decir, como si estuviéramos en el valor actual del tipo de cambio. Sí. En ese momento
efectivamente eso tuvo impacto sobre precio y la carne aumentó 20%. Lo llevaron a pleno, cosa que no corresponde porque el maíz no es, o el No es animal... el componente total de lo que... No, implica representa el tener 10% Vale. más o menos. Lo que pasa es que en un segmento, el feedlotero, por ejemplo, te puede decir, bueno, es mi costo principal. Y Sí. efectivamente, en ese segmento tiene razón. Ahora, ¿qué pasó más grave que eso? Yo recién te mencionaba, llegó a 350 pesos en el dólar maíz, con lo cual, en principio, si querés, el animal estaba a ese precio. Sí. Pero luego de las PASO, pegó un salto de 40%. O sea, 20 Sí. y 40, no lo sumes, hay que multiplicarlo. Sí. En la práctica es, ahí tenemos un poco la gráfica, 70% de incremento de la carne vacuna. Cuando estaba, antes de venir para acá, llama a David, es el carnicero, a la vuelta Sí. a mi casa. Digo, escúchame, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó a vos? Me dice, mira, escuchá estos precios. Me dice, me vendían el kilo 1.980 pesos. ¿Por qué? Porque me decían que era al dólar blue de 800 pesos. Como nunca llegó a los 800 pesos o terminó bajando, me dice, en la última semana compré a 1.750 pesos. Es decir, bajó 10%, solo 10%. Bueno, y la pregunta es, ¿ese 10% que bajó lo trasladó al... Sí, sí, el al carnicero es tomador de precio. Sí. Pero, El tuyo. no, en general ¿En general? sí, A ver. porque lo Sí. que por la dinámica en que Sí. quizás el supermercado tiene otra dinámica, Sí. pero en el carnicero medio que compra el animal y ya tiene estipulado cuánto va a cobrar o cuánto vale, cuál es el Sí. markup, digamos, el porcentaje adicional. Sí. Que le incorpora a cada corte, según la carnicería Sí. donde viva. Bueno, ahí- obviamente hay sí. carnicería que se habrán avivado No, y no lo bajaron. y claro. nunca bajaron No, el precio. Usted sabe que yo soy vegetariano, pero voy a hacer algún comentario igual. Los muchachos, si empiezan a subir los precios y no pueden guardarlo como si fueran fideos, los fideos hay cosas que se pueden estoquear. La Sí. carne no es de lo que más se estoquea, porque De después acuerdo. terminan limpiando con la bandina la carne para quitarle la gente vendiendo cosas que están pasmadas, que no se podrían vender. Sí. Entonces, es cierto que es bastante... afecta rápidamente la baja del precio si no empiezan a vender. Claro. Porque encima hicieron una suba que era Sí. una suba totalmente desmadrada. Entonces, hay un momento que dicen, bueno, no sé, se manejan con una res, media res, no sé cuánto cada uno, pero hay un momento que menos de una cantidad no pueden vender. Bueno, este es un sí. tema importante, es decir, la caída del consumo también explica ese comportamiento, que ya venía de antes, porque el precio estaba relativamente elevado y demás, pero este incremento hizo que haya una retracción fenomenal de Sí. las ventas. La gente pasa a otro Y producto. entonces el carnicero es difícil que pueda sostener, de hecho David, este carnicero, el problema que tiene o que me decía es, ¿yo qué hago? Porque tengo un precio de compra, no lo puedo llevar a mostrador porque la Sí. gente no me compra, ¿qué hago? Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, además de David el carnicero, de Lercher, vamos a ver con el carnicero de Diego de Nicolás. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, todas las explicaciones para el consumidor tienen la realidad cuando vienen al mostrador. Puede en toda la cadena existir distintas variables, pero cuando llegan al mostrador, llegan acá y quieren ver qué hacen el fin de semana, si se pueden dar el lujo de una tirita de asado o si quieren hacer alguna otra cosa, bueno, hay que ver los precios. Por eso estoy con Juan. Y Juan nos ha recibido muy bien acá en la zona de Espeleta, en Quilmes, y nos va a explicar un poquito. Juan, en principio, te pregunto, antes de empezar a recorrer precio por precio, en el mostrador, ¿bajó la carne? Bajo la carne, así es. Hace 10 días la carne tuvo una suba bastante importante y bueno, a partir de hace una semana bajó la carne y bajó más o menos ¿Cuánto? 500 pesos. 500 pesos el kilo. Sí, sí. Tenemos por ejemplo la paleta que valía 3.700, ahora está a 3.200. A ver, bueno, a ver, Mariana, ¿querés que recorramos Con Juan, y vayamos dale. por los cortes Sí, recorremos que más con nos Juan. gustan? Dale, A dale. ver, con Juan. A ver, ¿qué quieres saber? ¿Qué arrancamos? ¿Por el asado, por la milanesa? Milanesa. ¿Y hoy qué se está llevando más de este A ver. deporte para hacer milanesa y carnita? Milanesa, siempre. Hay 3 cortes que son clásicos para milanesa. Nalga, cuadrada, bola de lomo. Peseto también Ah, muchas está veces. bien, bueno, hay un poco más premium. Claro, un poquito Pero más, te pero bueno, que rinde, tenemos Diego. la cuadrada. Sí. Sí, terrible. Tenemos la cuadrada a 3.100, la bola de lomo igual a 3.100, la nalga ahora está 3.500. Hace una semana estaba 3.900, 4.000 pesos. Igual que la cuadrada y la bola de lomo. El peseto también lo mismo, está a 3.000. A ver, Mariana dice que el peseto es un poquito más caro, pero rinde quizás más. No, rinde un poquito más.
Por ahí la gente pone la mesa es mucho más chica, Sí. el gusto que tiene es completamente distinto a otros cortes. No, si tenés Y, chicos, bueno, no. Por suerte, ¿Cuánto estamos el peseta entonces? 3.600. Tremendo. Que Ahora, también espera. estaba 4.100. ¿Qué Y el- zona es? Perdón. Sí, pues, y el otro ¿qué- Juan, sí. perdón, y el otro Juan es el asado. Claro. ¿Qué precio? Sí. El asado lo tenemos a 3.000 pesos. Allá está el asado. Está bien. A ver, Asado pero premium. el asado uno tiene que confiar en el carnicero, Sí. porque Sí, a tal veces cual, no mira. sabe de qué lado viene el asado. Mira, la tirita del medio, hermosa. Qué lindo. Sí. No, La está grasa hermoso. justa. Asado del medio. Asado del medio. ¿Cuánto Asado es? del medio. Nos Divino. está 3.000 pesos. convenciendo. Y aparte poca grasa, no tiene tanta, está bien. Y bueno, 3.000 Tal pesos. cual, se limpia lo justo y necesario para que el cliente también se vaya contento Ahora- y que no tengamos el tema de la grasa, Sí. que tiene mucha grasa y bueno, y la gente no quiere pagar Juan, un decime- corte de asado que te Sí, llene de grasa que te y bueno, llene de grasa. se vaya Ahora- tranquila la gente que lo pueda comer tranquila y sin ningún Decime- desperdicio. decime Más allá del cuál hueso, es que es el- el único Ahí desperdicio está que la tiene. Sí, decime cuál es el corte Sí. más barato de carne que tenés hoy en mostrador. Perdón, Pues te Ahí, repito. me pregunta Mariana, a ¿cuál ver, es- ¿cuál es el corte que hoy más barato en el mostrador? corte más barato que tenemos ahora en el mostrador. Vamos a poner la paleta, recién me confundí. Está a 2.800 la paleta, el roast beef 2.800. El cuadrí que lo puede llegar a acompañar, Sí. que está 3.400. Ahora, ¿la paleta solo va a la olla o hay otra forma de hacerlo que quede tierna? A mí lo que me gusta a mí, a la criolla. Chorrequito a la criolla, Bueno. con cebolla, morrón, verdeo, bueno. una buena Picadito. papa también, para acompañarla y sale buenísimo. Esperá, voy con- Tenemos a la paleta lo más barato en este momento. Es lo más barato, espera. Sí. Entonces, mira, Juan, yo sí voy con un billete de 2.000 pesos, que es el billete de más alta denominación, hoy no compro un kilo de ninguna carne. Te compras un pedacito de carne, sí, sí. Una familia tipo para un Pero no llegas al estofado. kilo. No llegas Sí, al no kilo. llegas al kilo. Un kilo, Puedes claro. hacer un estofado, acompañar con una papa, No, pero picada, tal ¿te vez. das cuenta una milanesa, Sí. tranquilamente. cuánto? La milanesa también te puede comprar con 2.000 pesitos. Sí. Comes, comes. Un toquecito. Por suerte. ¿Qué es se- lo que se está puede comer. llevando más la gente hoy? Y ahora tenemos muchas ofertas, por suerte. Tenemos ofertas de, bueno, de picada común, 3 Sí. kilos, 3.000 pesos. La oferta de pollo, la del pollo está 5 kilos, 4.000 pesos. Eso es barato. Después tenemos oferta de bife. Sí. Ahora, Juan, muchas veces cuando sube la carne vacuna un poco, pollo y cerdo es como que se convierten en más salidas. ¿Sigue siendo así? Ah, sí, sigue saliendo, sí, sigue siendo así. Sí. Sí, el cerdo sigue siendo mucho más barato que la carne. Mucha gente lo elige en estos momentos, que bueno, que hubo no sé, ese mes más o menos que hubo el problema con los precios. Sí, salió mucho lo que bondiola, pechito, ¿Y carré. pollo cuánto Nosotros está tenemos el corte kilo? de milanesa de cerdo. Y el pechito y el carré está a 1.790. ¿Y el pollo? El pollo tenemos oferta de pata y muslo, los 5 kilos 4.000 pesos, o los 3 kilos 2.500. Sí. Tenemos milanesa de pollo también en oferta, 2 kilos 3.000. Tenemos suprema en oferta, 4.200 los 2 kilos. Sí. Alita, que tenemos 3 kilos 1.200. Está Pero bien. ahora incorporamos no hace mucho tiempo, el pollo trozado. Ah. Es un pollo medianamente mediano, Sí. que lo cortamos en 4 y bueno, ahí tenés la pechuga, la pata y muslo, Bueno, y te la alita, que consulto, bueno, que eso lo puedes... que te sirve para hacer también comida de olla con la alita. Ahora, ¿Cómo? ¿cómo viene la gente, Juan? ¿Qué hace? ¿Compra y No, te no, pide un la- kilo de algo? No sé si no transmitile, Diego. ¿Compra un kilo de algo o te va y te dice tengo 2.000 Sí. pesos y dame 2.000 de lo que tengas, de lo que me rinda? No, mucha gente ya viene con el hecho, dame un kilo de esto, dame un kilo del otro. Muy poca que viene con, no, tengo 2.000 pesos, ¿qué puedo hacer? Sí. Y en ese caso, cuando vienen así, se lo ofrecen, por ejemplo, la picada común, No, la picada es más churrasco, fácil calcularla. Calcularle, claro, y hoy rinde mucho más también. Picada común, por ahí patimuslo, Sí. también se le puede ofrecer algo de bife. En todo caso, bueno, por ahí algo de cerdo, bondiola, que puede rendir un poquito más, Sí. el carré, que también puede rendir. Con 2.000 pesos te llevas un kilito y chirolo. Un poquito más. Bueno, perfecto. Diego, nos quedamos con tu imagen ahí. Le agradecemos a Juan también, que nos abrió las puertas de la carnicería gentilmente. Vamos a aprovechar también, gracias a ambos, gracias. Y aprovechamos también a seguir viendo los precios ahí. Y a sumar a quien es encargado de todo lo que es el sector de Matarifes, de la Asociación de Matarifes, Sergio Pedace. Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Gracias por llamar. Mira, Sergio, hablábamos acá carniceros amigos nuestros que bajaron la carne un poco. Fuimos a una carnicería también acá en la ciudad de Buenos Aires, bajó el precio de la carne, bajó en esta última semana. Pero también recibimos mensajes de personas que dicen, la verdad que yo fui hace 3 días, volví y está el mismo precio. ¿Por qué en algunos lados baja el precio y en otros no? Bueno, la realidad es que hay gente que en su momento se quedó sin carne, tuvo que pagar mucho más caro el precio del novillo, entonces se encareció muchísimo y bueno, ahora obviamente está retrocediendo el precio y las carnicerías están recibiendo más barata la media res y se va acomodando paulatinamente. Hay carniceros que, bueno, todavía tienen carne carísima que han comprado, los matarifes lo mismo, los frigoríficos igual, y bueno, están bajando los precios de a poco en base a la compra nueva que se está haciendo todos los días, ¿no? Pero ¿cuánto debería bajar la carne? Mirá, hay carnicerías que no se subieron los precios, por ejemplo, este muchacho que estaban mostrando recién, son los precios prácticamente con la compra del miércoles del mercado de Hacienda de Cañuelas. Esos precios serían más o menos lo que tienen que estar quedando en el mostrador. Y hay algunos carniceros que todavía tienen más caro porque no recibieron alguna media res un poco más barata, ¿no? Como este muchacho que ya está recibiendo estos precios. Claro. Entonces se va a ir acomodando. La suba fue muy grande y bueno, y descalibró todo, hizo que baje la venta, el carnicero y los matarifes se quedaron con mucha carne cara, así que bueno, tanto los carniceros como los matarifes están tratando de bajar el precio para poder volver a vender lo que vendíamos antes, ¿no? Tal cual. Sergio, te agradezco este contacto. No, gracias a vos por haber llamado. Hasta luego. Bueno, acá, Hernán, evidentemente hay como una distorsión entre el que compró caro y no va a bajar el precio porque necesita recuperar lo que compró caro. Es lo que interpreté también de lo que dijo. Sí, si compraste, a ver, la carne hace 10 días, viste que el plazo que decía el primero de los carniceros, Juan, era muy preciso. Dijo, hace 10 días aumentó mucho y después a la semana bajó. Con lo cual estamos hablando de los últimos 15 días que sucedió estas dos cuestiones prácticamente. Bueno, lo que sucedió es que si vos compraste hace 15 días o hace 10 días, supongamos que todavía tenés parte de eso que compraste, todavía lo estás vendiendo si querés, y alguno ahí dice, bueno, que compré nuevo, un poco más barato, lo sigo vendiendo al mismo precio. Probablemente algo de eso suceda. Como bien decía Sergio recién, se supone que tiende a corregirse. De todas formas, ahí lo que llama la atención es qué pasó. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa, no es que hubo menos oferta de animales en el transcurso del mes de agosto, para justificar los dos aumentos que recién te mencionaba. Y el segundo aumento fue medio inexplicable. Medio inexplicable. Bueno, vamos a seguir, pero en síntesis tiene que, por lo general, en promedio las carnicerías, haber bajado el precio de la carne, porque así el mercado lo fue determinando. En las últimas horas se conoció un informe de la reconocida publicación The Economist británica, que fue muy dura con Javier Milei. Después de tener una entrevista, el propio periodista cuenta de más de 3 horas. Y acá, en definitiva, mira, vamos a repasar alguna... Esto lo dice The Economist. Estamos hablando de uno de los principales diarios referentes en materia económica desde Gran Bretaña. Lo entrevistaron a Milei y después hacen toda una síntesis de los conceptos que se llevaron de lo que respecta a Milei. ¿Sabes cómo titularon la nota? Un riesgo para la democracia, dicen que es Milei. Un riesgo para la democracia, por las propuestas de política económica, entre otras, que lleva adelante. Fíjate, estos son todos textuales que plantean en su editorial The Economist, después de la extensa entrevista que también se publicó en ese mismo día, donde dice el The Economist, la visión que Milei tiene de la historia también es preocupante. ¿A qué se refiere en este análisis? Sobre todo al rol de la última dictadura militar y lo que pasó con Victoria Villarruel, esto de volver a instaurar la teoría de los 2 demonios, de que la guerrilla también fue responsable en el mismo nivel que el Estado en cuanto a los crímenes en la última dictadura. Después le dice, sus políticas están mal pensadas.
lejos de lograr consenso, tendría dificultades para gobernar. El planteo acá es que los proyectos que quiere Milei llevar al Congreso en el caso de ganar no tendrían consenso ni de Juntos por el Cambio, ni del actual oficialismo, ni del resto de los partidos minoritarios. Y que esto le haría muy difícil poder gobernar, porque sin sancionarse leyes, imposible poder tomar medidas político-económicas. Esto es clave. Vamos con otro de los puntos. Dice la misma publicación, no está del todo claro cómo se le ocurrió a Milei el objetivo de recortes del gasto público del 15% del Producto Interno Bruto, del PBI, como decimos nosotros. Claro, esto es porque durante la entrevista, Milei lo que dice es que en la primera etapa de su gobierno hace un recorte del gasto del 15%, inclusive superando las expectativas que pide el Fondo Monetario, pero la realidad es que tampoco profundiza en cómo los va a hacer. Dice recorte del gasto público, reduce ministerios, no vuelve a sumarse gente a la planta del Estado, privatizaría las más de 30 empresas que hay estatales para que vayan al ámbito privado, eliminación completa de subsidios a la luz y el gas, fundamentalmente, pero lo que para The Economist no convence es la modalidad. Vamos con otra de las declaraciones. Su comprensión de la política y el comercio internacional es confusa, en el mejor de los casos, y conspirativa en el peor. Que esto habla él del libre mercado y sobre todo de las alianzas que hoy Argentina tiene con Brasil, Rusia, China e India, y que en realidad él dice que llega para eliminarlas. Avancemos con otra de las declaraciones. La nota es extensa, te estamos haciendo nada más que unos extractos. Durísimo el informe y el análisis que hace después de entrevistar a Milei. Dice, parece no ser consciente de que atacar a los líderes de Brasil y China puede perjudicar el comercio y la inversión extranjera del país. Que esto es lo que también se le cuestiona a Milei. Que vos no podés romper lazos, sobre todo con potencias como son Brasil. Primero Brasil, que es el principal aliado que tiene Argentina para comercial. Y con China, sobre todo, que es con quien está cerrando acuerdos, y en definitiva China, que vía yuanes le da un salvataje a Argentina mientras renegociaba el acuerdo con el Fondo Monetario. Y lo que dice es que cuanto más alejado de los principales países líderes esté, más difícil va a ser que venga a la Argentina inversiones, porque tampoco va a dar seguridad jurídica, que es lo que tanto están pidiendo. Le pidieron al gobierno de Cristina, se lo pidieron al de Macri y tampoco ocurrió, y con Alberto Fernández igual. Y vamos con una última declaración. Intemperante, imprudente y extravagante. Poco en Milei sugiere que sea el Salvador que Argentina necesita. Ese es el diagnóstico final que hace una reconocida publicación como es The Economist, y que plantea y que se lleva una impresión de una propuesta político-económica de Milei que es inviable. Acá, Fernando, Hernán, los quiero sumar porque, en definitiva, el diagnóstico que hace The Economist es un diagnóstico bien economicista, es decir, ¿se puede o no se puede implementar lo que... Le preguntaron cosas muy puntuales a Milei en la entrevista. ¿Se pueden o no se pueden implementar? Y el diagnóstico es que no. Entonces, ¿cuál va a ser el giro, pregunto, que va a dar Milei para poder revertir esto? Porque ahora está en Nueva York. No es menor que Milei se haya ido a Nueva York. No importa si dicen si es por algo personal o para reunirse con quienes podrían financiarlo en dólares en el caso de llevar adelante su plan de dolarización. Tiene que ir a calmar un poco esto que también es incendiario. Sí, en el caso de Milei el tema es que nunca fue, ni siquiera está vinculado, no tuvo experiencia de gobierno en ninguna, ni una intendencia, ni una empresa grande, no fue CEO de ninguna cosa que uno diga, bueno, este hombre tiene roce. Entonces está visto como un teórico. Y como teórico lo entrevistaron y, bueno, cuando le preguntan sobre el Estado y sobre el funcionamiento, como es justamente un diario económico, le repreguntaban, no se podía hacer el loco, claro. Les sentían que hacía agua, como diciendo, bueno, este muchacho en el fondo está planteando algo que es muy simpático, pero que tiene que ver con la realidad y con un país que está funcionando, ¿no? El proceso de dolarización, que parece tener algunos
cuestionamientos también dentro. Hernán, entre esos, digo, Epstein plantea, ojo, que la dolarización así no es inmediata, es un proceso de 2 años. Digo, ¿cuánto realmente es creíble que pueda desarrollarse? De las cuestiones que le pregunta The Economist, diría que las dos principales que hace agua, digamos, respecto a la interpretación de la publicación es el 15% del recorte del gasto y la otra es la dolarización. El 15% del recorte del gasto es una barbaridad, es recortar el gasto a la mitad. Es absolutamente imposible, por eso hacen ese planteo de no hay consensos para hacer semejante cuestión porque significaría un recorte fenomenal. La otra es la dolarización, que acá hay varias cuestiones. Según el planteo de Milei, organismos internacionales deberían dar los dólares para hacer justamente ese reemplazo. Bueno, esto a todas luces no es vocación, diría, de los organismos internacionales, de los fondos de alto riesgo, como él ha planteado y demás. Bueno, ¿sabes que me explicaban que lo consultaba Hernán sobre eso? Me decían, bueno, le digo, ¿cuán cierto es que fondos de inversión estén dispuestos a comprar bonos, LELIQs y deuda argentina? Me dice, Mariana, si fuese cierto, hoy los bonos argentinos estarían por las nubes. Están regalados, me lo explicaron simple, porque digo, por favor, explícamelo simple. Yo no soy especialista. Me dice, simple te lo hago. Si fuese cierto y hubiese un run en el mercado que dijera, Milei le va a cumplir a los que tienen intención de comprar los bonos argentinos y que a partir del 10 de diciembre efectivamente haya la dolarización, vuelan, porque ahí se sube el precio. Y además está tratando con esto de la supuesta, en un momento empezaron a decir que tenían valor las letras intransferibles del Banco Central. Si dice que va a quemar el Banco Central, ¿qué valor van a tener las letras intransferibles? Que en el fondo es como un pagaré que te voy a dar. ¿Quién va a comprar eso? Bueno, lo que dicen del Banco Central es que en definitiva no es detonar el Banco Central, que Mondino también sale como a bajarle un poco el tono a esto. Diana Mondino, que es una de las principales referentes también de Milei dentro de su campaña, pero dice que una parte del Banco Central, que es emitir moneda, esa es la que eliminaría. Claro, de todas formas el problema es cómo reemplazás los billetes por dólares y cómo reemplazás todo el ahorro que nosotros, los argentinos y argentinas, tenemos en el banco por dólares. Diana Mondino lo terminó calculando, dijo 90.000 millones de dólares. Claro. Es decir, que es lo que anda circulando por ahí. Sí. En general, Milei cuando habla dice, no, con 10.000 millones resolvemos el problema. El problema es que reemplazás los billetes en circulación, pero eso tiene dos cuestiones. Primero, si vos... Para ir al banco corriendo. Claro, si vas al banco a buscar tu plata en pesos o en dólares, no está. Sí. Ahora, yo quiero mostrar, porque en las últimas horas se publicó una foto justamente del viaje de Javier Milei, que sus voceros me señalan que en realidad es un viaje personal, el que está llevando adelante. Fíjate acá, esto es porque, bueno, alguien le debe pedir una foto ahí en el avión. Acá está Karina, me parece. Acá está Karina Milei. Ahí está Karina, que es su hermana que lo acompaña a todos lados. Lo que me dicen es que es que es personal, que es un viaje personal y que nada tiene que ver con alguna gira político-económica que haga Milei. Lo que pasa es que, bueno, todo se da en un contexto como el que estamos hablando en las últimas horas. Así que, bueno, capítulo que le ha dejado a Milei, sin dudas, un conflicto a resolver, que es uno de las publicaciones más prestigiosas en materia económica, no le cree a Milei. Vamos con información urgente. Bueno, y atención porque la información la trae Martín Angulo. Martín, buenas tardes. ¿Cómo andas, Mariana? Buenas tardes. Y la tensión resurgió entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Gobierno Nacional, una disputa que viene desde comienzo del gobierno de Alberto Fernández. Son muchos los capítulos de peleas entre el máximo tribunal y el gobierno. Esta vez fue por plata. La Corte había dispuesto un aumento de salarios para todo el personal del Poder Judicial, jueces, empleados, funcionarios, y para eso requiere la modificación de partidas presupuestarias que hace el Gobierno Nacional. Esto es un tema, si querés, contable administrativo muy técnico, pero esta autorización requiere el visto bueno del Gobierno Nacional. A fin de agosto, la Corte le había mandado una nota al jefe de gabinete, Agustín Rossi, diciéndole, palabras más, palabras menos, che, firmame el cambio de partidas. Rossi no contestó. Esta semana, el miércoles, la Corte le vuelve a pedir a Rossi, por favor, y le dice con carácter de urgente,
necesito que me firmes el cambio de partidas. Sí. Ayer llegó la respuesta de Agustín Rossi, sí, que fue... A ver, compartimos. Sí. A la fecha, en el presupuesto de la Administración Nacional, el Poder Judicial cuenta con recursos propios para el presente ejercicio de 426.095 millones de pesos, mientras que el total de gastos de capital y corrientes para atender con dichos recursos es de 370.000 millones, dando como resultado un superávit, dice. O sea, Rossi lo que les está diciendo es, tienen 55.000 millones de pesos para afrontar, en este caso, lo que sea el incremento salarial. Sería con la tuya. Claro. ¿Qué es lo que, finalmente terminó ocurriendo? El gobierno avaló el cambio de partidas presupuestarias, pero dijo, con tu presupuesto, con el presupuesto que el Poder Judicial ya tenía asignado para este año, utiliza los recursos. Bueno, son 50.000 millones de pesos lo estimado para el pago del aumento, y en la nota el jefe de gabinete le termina diciendo, bueno, si falta, después vamos a ir viendo cómo se hace y si sigue saliendo de tu propio presupuesto. Bueno, yo te digo, esto, Martín, tiene consecuencias. La consecuencia inmediata es que el miércoles, y hoy hubo paro de judiciales. Hoy se terminó levantando porque se llegó a un acuerdo. Pero, exactamente, bien, pero el miércoles mañana, hubo paro. Sí, el miércoles hubo paro. Pero finalmente, digo, esto lo que pone también es un problema fenomenal, que es que estén los tribunales parados. Un día de los tribunales parados son causas y resoluciones que no terminan de dar su curso normal. Y además o sea, se daba esto, Mariana, el mismo día en el que la Corte le había dicho a la jueza Ana María Figueroa que no podía seguir siendo integrante de la Cámara de Casación. Una jueza que el gobierno quería que siga siendo integrante de la Cámara de Casación. Por lo tanto, se tensaba por varios lados la relación. Que además, si repasamos todos los capítulos que hubo de pelea entre el gobierno y la Corte, nos podemos quedar hasta que termine el programa. Es más, algún día deberíamos ver si no hubo más tensión entre la Corte y el gobierno que entre el gobierno y la oposición, por todas las peleas que tuvieron. Sí. Así que hay que ver cómo sigue de acá para adelante. Por ahora pagaron. Pagaron. El aumento. La Corte pagó el aumento. De hecho, hoy formalmente la Corte... ¿Y dónde apareció la plata? No, del propio... el gobierno hizo el aval de los cambios de partidas presupuestarias. Sí. Es una cuestión casi, te diría, contable, que se hace muy rápido. Pero ¿mandó o no mandó la plata el gobierno? Sí, pero del presupuesto del propio Poder Judicial. Ah, está bien. Del propio Poder Judicial. Y hoy la Corte firmó la resolución. ¿Qué hizo hoy también la Corte, capítulo plata, capítulo aparte? Sí. Le dijo al gobierno nacional el presupuesto de gastos para el 2024. Hoy se lo mandó la Corte al gobierno. 180.000 millones de pesos. Dijo la Corte que es el presupuesto que necesita para el año que viene. Vos sabés que esto ahora va al Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía lo revisa y después lo manda al Congreso para la aprobación formal de todo el presupuesto de la administración pública para el año que viene. Hay que ver de eso si le respeta el monto o lo achica, que en general es lo que suele ocurrir, no solo con la Corte, sino digamos, con todos los organismos. Se pide por sobre lo que se termina dando. Gracias, Martín. Por favor. Bueno, hay en tapa de todos los diarios, y lo vas a ver mañana, es esta decisión que ha tomado la justicia por el conflicto de YPF del pago por la estatización en 16.000 millones de dólares. Y ahí empezó a gestarse todo lo que tiene que ver con ya la disputa entre el oficialismo y la oposición por esta decisión que se ha tomado. Está claro que acá la división política entre el oficialismo y la oposición es el oficialismo resolviendo expropiar y quedarse, hoy YPF es 51% de las acciones son estatales, el resto es privado. Pero por eso tiene poder de decisión el Estado, porque tiene mayoría, tiene el 50 más 1, por eso tiene el 51%. Y la oposición que ya salió a hacer cuestionamientos, por supuesto, sobre este tema. Es más, Javier Milei, ya en los últimos minutos, fue uno de los primeros en hacer cuestionamientos. Primero Kicillof, que salió a bancar, pero también tenés a Milei, que dice, aquí una muestra de lo caro que nos cuesta la casta política chorra, parasitaria e inútil. Con la casta entiende que todavía sigue enganchando ahí el electorado. Y eso vale tanto para los K como para los J por K. Claro, mirá lo que hace. Dice, Juntos por el Cambio, pero le pone la K, que son lo mismo.
Digo, las formas en las que comunica también él en redes. Atención, Kicillof es un bruto. Y los kirchneristas de paladar negro aún más, pero nunca te olvides que en esto fueron acompañados por la UCR, hoy J por K, en vez de J por C, de Juntos por el Cambio. Bueno, viva la libertad carajo, que es como él cierra. Claro, ¿qué dice Kicillof al respecto? Kicillof dice, caramba, dice, qué casualidad, otra vez en plena campaña electoral, irrumpe un fallo disparatado a favor de los fondos buitres en un tribunal de Estados Unidos, cuna de fondos buitres. Esta historia ya la vivimos y varias veces. Dice, tampoco extraña que los buitres nacionales salgan a carroñar. No falla nunca. Siempre la oposición y sus medios de comunicación están del lado de los buitres del extranjero. Lo triste es que la oposición que critica la recuperación de YPF al mismo tiempo coloca a Vaca Muerta como nuestra mayor esperanza. Sean al menos un poco serios por una vez. Vaca Muerta es una realidad justamente porque se recuperó YPF, dice en su descargo Axel Kicillof. Y dice, hay que recordar que se trata de un fallo de primera instancia, no de una sentencia firme. ¿Qué significa esto? El gobierno argentino va a apelar. El gobierno argentino va a apelar. Y seguramente termina en la Corte Suprema porque esta vez la violación de la soberanía argentina es tanto o más grave que la del anterior ataque buitre. ¿Qué pasó? Se pregunta Kicillof. Para simplificar, por nuestra Constitución Nacional el Congreso puede declarar justamente por ley que un bien es de utilidad pública y expropiarlo. En el caso de YPF se votó por una inmensa mayoría. Después hay que pagar la indemnización y así se hizo. Y en este caso el expropiado, que era Repsol, aceptó esa indemnización y retiró todos sus reclamos judiciales. Ahora, sigamos porque Kicillof lo que hace es una muy buena síntesis de algo que tal vez no seguís en la diaria, pero para que se entienda también la cuestión de fondo de lo que se está reclamando. Lo que dice es, este juicio surge, Repsol aceptó en la expropiación la indemnización que oportunamente dio el Estado argentino. Lo que dice Kicillof es, este juicio surge porque los fondos buitre pretenden poner al estatuto de YPF por encima de la ley y de la Constitución. El fallo es un absurdo jurídico. Busca que se le pague a los fondos buitres lo mismo que se le pagó a Repsol por las acciones expropiadas, cuando a ellos no se les expropió nada. Pero sobre todo es una inaceptable violación de la soberanía nacional, una burla al Congreso que aprobó la ley y a la justicia argentina que se intenta suplantar por un tribunal en Nueva York, que es donde está puesto el litigio. Cuando se recuperó YPF estaba siendo vaciada. Caían la producción, la inversión, las reservas. Algunos seguramente recuerden el desabastecimiento de Repsol para subir el precio y las colas en las estaciones de servicio. Vaca Muerta se había puesto en venta y no había ningún proyecto para ponerlo en producción. Ayuda a memoria, varios de los que la privatizaron son hoy parte de la oposición. La Fundación Mediterránea está con Bullrich, Roque Fernández y Carlos Rodríguez con Milei. Es decir, quienes se opusieron de los que privatizaron hoy son de la oposición. En su momento la Fundación Mediterránea, que hoy asesora y está dentro del equipo económico con Patricia Bullrich, y Roque Fernández y Carlos Rodríguez, que son como el cerebro y la ingeniería de Milei, entre otras cosas, para dolarizar a la Argentina. Sí, ya se aplicaron las mismas políticas que hoy quieren vender como milagrosas y cuando se utilizaron fueron un desastre y un fracaso. Terminaron en la peor crisis del país, el 2001. Y dice, el potencial de YPF es infinito, su valor incalculable. Dice, el desarrollo de Vaca Muerta fue liderado por YPF entre 2013 y 2017. Sigamos un poco porque él hace toda la explicación sobre el tema. La decisión de Cristina, dice, de recuperar justamente tiene que ver con la inversión. Y acá dice, finalmente, y dado el evidente tufillo electoral de este fallo casual, es oportuno recordar que el partido de Patricia Bullrich, siendo ella diputada, fue la única fuerza política que se opuso a la recuperación de YPF. Por su parte, Milei propone abiertamente su privatización. Así que bueno, esta es la exposición que hace. Yo quisiera también incorporar en esto a Fernando y a
y Hernán, porque evidentemente estamos hablando de montos en los cuales el Estado argentino en su momento indemnizó a Repsol. Por eso Repsol se había corrido de la negociación. Hubo un problema muy grave, que es que realmente es terrible lo que pasó, porque fue una venta de acciones residuales del grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que vende esas acciones como si fueran basura y la compran los buitres. Y empieza todo esto, que de 6 millones de dólares puede terminar siendo 16 mil millones de dólares. Es una locura, la verdad, que ese grupo que había acompañado, era el grupo que Néstor Kirchner eligió para ser parte de YPF, que venda eso es realmente criminal, porque termina generando un daño al Estado argentino terrible. Sí, de hecho, en realidad vende la posibilidad de accionar contra el Estado, contra YPF en todo caso, al punto tal de que Burford, que es el fondo buitre que, digamos, en la cuestión del juicio, compra esos derechos después de la estatización, varios años después de la estatización, lo cual da cuenta de que de YPF la verdad que no le importaba absolutamente nada. Una cuestión no menor, a mí me parece importante remarcar, YPF está fuera del juicio. El juicio es contra el Estado Nacional, la sentencia es contra el Estado Nacional. Esto no es menor porque, Kichilov lo mencionaba, hay una intencionalidad manifiesta de vaca muerta de fondo. Y de no jorobar a Chevron. Y probablemente... No jorobar a pero Chevron, digo, que es norteamericana. Porque la evaluación, claro, en aquel momento, vaca muerta no tenía el valor que tiene ahora. De hecho, si uno valorizara los recursos o reservas que tiene, las dos cosas, YPF en vaca muerta, estás hablando de más de 300 mil millones de dólares. Claro. Por eso, Kichilov en otro momento tuitea y dice algo así como: si quieren, nosotros nos hacemos cargo de la deuda, dennos YPF, nosotros pagamos la deuda y además le pagamos al fondo, dice. Claro. Exagerando justamente esta cuestión por esa equivalencia o no equivalencia finalmente de este tema. La interpretación de Presca es muy particular porque hace una interpretación a la norteamericana cuando debería hacerlo a la argentina, claro, que es lo que dice el juicio. ¿En qué sentido? Un estatuto de una compañía no puede estar por encima de una ley. Acá en la Argentina es evidente, nadie ni siquiera lo discutiría. La interpretación de Presca es a la inversa. Bueno, ahí estamos. Que este es uno de los temas que mañana lo vas a ver en tapa de diarios, porque además implica, es primera instancia, el gobierno va a apelar el fallo, pero por supuesto que se suma a los problemas judiciales que la Argentina como Estado tiene en el exterior. Ayer, a ver, justamente cuando Argentina juega, si decimos Argentina, decimos Messi. Entonces, en las redes, en todos lados, Messi, 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 Messi. Messi siempre por la positiva, salvo uno. Luis Delía. Tejer, ¿cómo estás, Luciano? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. Bien, gracias por venir. Luciano, primera pregunta que te tengo que hacer. Explícame por qué la ropa está tan cara, tan incomprable. Bueno, por varias razones, digamos. Incomprable, ¿eh? Sí, como tantas otras cosas, ¿no? Lo primero que preguntaría es si la ropa es cara o tenemos los sueldos muy bajos, ¿no? Primero que nada, ¿no? Porque creo que en la Argentina todo es caro, no solo la ropa, solo que la ropa se nota mucho, pero en la Argentina todo es caro, salvo quizás la comida, porque la comida es, primero tiene precios regulados, después tiene una condición impositiva diferencial a que tiene todos los demás bienes, y porque creo que además de todo eso, creo que la ropa en la Argentina es cara porque lo que pagamos cada vez que vamos a comprar algo de ropa es cualquier cosa menos ropa. A ver, ¿cómo es eso? Y porque en la Argentina comerciar es carísimo, ¿no? Comerciar cualquier cosa en la Argentina es carísimo, no solo ropa, ¿no? Comerciar un neumático en la Argentina es carísimo, comerciar una resma de papel en la Argentina es carísimo, y la ropa es parte de ese problema. ¿Qué digo? ¿En qué me baso para decir que comerciar en la Argentina es carísimo? Que cuando uno paga un producto, ¿sí? Primero, desde el vamos, la Argentina tiene un sistema impositivo que tributa sobre los bienes y no sobre las personas, ¿no? Los sistemas impositivos modernos, hoy se está poniendo, digamos, tan en discusión todo, ¿no? La Argentina, si la Argentina es competitiva o no y demás.
La Argentina tiene un sistema impositivo, lo sabemos todos desde hace muchísimos años, arcaico, ¿no? Tributa sobre los bienes y no tributa sobre las personas. Los sistemas impositivos modernos en el mundo tributan sobre las personas. Fíjense cómo será que nosotros festejamos cada vez que a los trabajadores les bajan el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque los trabajadores tienen una carga impositiva enorme que hace que un alivio en el impuesto a las ganancias es una posibilidad de que el trabajador gane más. Bueno, en los países desarrollados lo que más se tributa es el impuesto a la ganancia, porque es el impuesto más progresivo que existe. Pero en tu rubro en particular, digo, cuando un suéter, y ahí Fernando, Hernán se quieren intervenir, cuando un suéter cuesta 50.000 pesos, sí. Digo, y un salario promedio en la Argentina está en 200. Te lo empiezo a desagregar, mirá. Dale. Cuando uno compra un suéter 50.000 pesos, desde el vamos es probable que lo esté pagando con el ahora 12. El ahora 12, que es lo más barato que existe en la Argentina porque está subsidiado por el Estado, cuando uno paga en cuotas sin interés, las paga uno sin interés. El empresario que pone ese producto a la venta no paga sin interés. Tiene por lo pronto un 34% de los 50.000 que estás pagando, el 34% es el ahora 12. Así que de esos 50, hace 50 por 34, ¿pero qué te cubres por inflación? Ahí, ¿cómo? En el costo del producto te estás cubriendo por inflación. No me estoy cubriendo. Eso es la tasa de interés que cobra el ahora 12. Si tuviese que poner la tasa de interés que cobra un banco es del 140%, ¿no? Ahora, si ponemos una tasa de interés como la ahora 12, que está recontra subsidiado de vuelta por el Estado, es el 34%. El 34, vamos a hacer un número redondo, 40%, 4 por 5, 20.000 pesos de esos 50 se lo lleva a la hora 12, ¿sí? Ya quedan 30. De los 50.000 pesos, eso que estás pagando, el 21% es el IVA. Así que si hacemos la cuenta al revés, calculá 10.000 pesos, es el IVA. Entonces ya tenemos de 50, ya le restamos. Habíamos dicho 20.000 pesos, le habíamos restado, que era la hora 12. 10.000 pesos es el IVA. Ya le estoy restando 30.000, me quedan 20. Pero el IVA es acumulativo a lo largo de la cadena. No, yo estoy diciendo por qué pagás 50.000. Yo te quería preguntar respecto de una cuestión. Hace algún tiempo me entrevisto con un empleador, digamos, un empresario importante del sector de ustedes. Y en un momento yo estaba hablando de algunas cuestiones que repasaba acá para recordar. En general el sector estuvo 30 puntos de inflación por encima del promedio a lo largo de prácticamente todo el año, ahora un poquito menos. Pero a lo largo de todo el año, 30 puntos por encima. Y cuando le pregunté qué pasaba, porque yo decía, bueno, para mí el Estado tiene que regular un poco, me decía, y le pregunté cómo ponía el precio, me dijo, yo pongo el precio máximo que me pueden pagar. Con lo cual, digamos, es un problema, porque ahí ya no es un problema del salario, es decir, te van a poner lo máximo hasta que caigan en todo caso las ventas, pero de todas formas vas a tener una buena parte de la sociedad que no puede acceder a pilcha, básicamente. Bueno. Y ahí estamos corriendo los costos en ese planteo. Está bien, es que te responda el empresario que lo dijo. Yo no lo dije eso, no me hago cargo de lo que digo. Me quedó terminar de explicar, ¿no? Lo que vos decías. Yo estoy diciendo lo que paga un consumidor final. Después lo que puede decir un empresario, hay de todo tipo de empresarios en la Argentina. Es un empresario importante. Está bien, bueno. Un empresario importante, créeme, no te voy a inventar. No te estoy diciendo que no es cierto lo que decís. Me hago cargo de lo que puedo decir yo. Yo estoy explicando por qué la ropa es cara. Y lo que quiero explicar es que en la Argentina cualquier cosa que comerciamos es cara. En la ropa, como es un producto de consumo masivo, se nota un montón porque lo usamos todos los días. Pero en la Argentina todo es caro. ¿Qué quiero decir? Siempre cuando se habla de esto, el imaginario popular dice, bueno, entonces como en la Argentina la ropa es muy cara, traigamos todo importado, que no haya más industria, eliminamos cientos de miles de puestos de trabajo, ningún problema, traigamos toda la ropa importada. En la Argentina ya pasó eso, la ropa no fue más barata. De hecho, ya lo probamos y lo probamos cientos de veces, porque el problema nuevamente no está en el producto. Yo te hacía la analogía de las 50.000 pesos, sacamos 30.000, de esos 50.000 ya me quedé con 20, todavía ni empecé a decir cuánto vale el producto, ¿se entiende? Sí. Si uno sigue desagregando de ahí, ¿cómo puede ser? Voy a decir más cosas. La contribución impositiva, dije solamente el IVA, me faltan los ingresos brutos que afectan directamente al ticket del producto, las tasas municipales, dije, me faltan un montón de otros impuestos, pero no solo eso, la Argentina... Traer un camión desde Catamarca a Buenos Aires sale lo mismo o más caro que mandar un contenedor a China.
Bueno, 1.500 kilómetros sale más que 14.000. Y el vino en la Argentina no, es la barato. Argentina, El vino en la Argentina es barato. Vos conseguís vino por $2 que afuera saldrían 20. Con la ropa no pasa. A ver, déjame que te explique. La Argentina, la industria textil en la Argentina es de las industrias más federales que hay, ¿no? Tiene presencia en 17 de las 24 provincias. Es una industria totalmente atomizada. Por ende, cuando uno fabrica un producto textil en la Argentina, por lo menos pasan 10 empresas, desde que se fabrica el hilado hasta que termina el producto. Cada vez que ese producto atraviesa un lugar en la Argentina, empieza a pagar ingresos brutos, por ejemplo. Y además, cada vez que va atravesando un lugar, tiene una logística. Después, la logística de la distribución de la indumentaria en la Argentina es enorme. El costo que tiene comercializar la indumentaria, porque se comercializa en shopping center y no en un supermercado, se comercializa fuertemente en un shopping, es carísimo. En el shopping se cobra por ticket, no se cobra alquiler fijo, se cobran expensas no auditables y se cobra variable por ticket. Cuanto vos más facturás, más expensas, más alquiler pagás. Todo eso. Hay otros segmentos de la economía que no lo pagan de la misma manera. No lo pagan de la misma manera. Entonces, esa es una de las razones por las cuales pasa lo que pasa y esa es la explicación por la cual cualquier indumentaria, cuando vos vas a comprar la indumentaria en un local comercial y esa indumentaria tiene una etiqueta verde, esa indumentaria es importada. Cuando es importada, ¿te sale más barato o te sale el mismo precio? Es una pregunta que yo hago. ¿Sale más barata? No. Y tendría que salir más barata si traerlo importado y como los empresarios argentinos se llenan de dinero, debería salir la mitad, un cuarto, debería salir re barata. Y no sale igual barata. ¿Por qué no sale barata? Porque el problema no es el producto. Vamos a matar a toda la industria de esa manera y vamos a seguir pagando caro. ¿Por qué? Porque lo que hay que discutir es un problema que la Argentina tiene transversal a toda la economía. Todo lo que en la Argentina se produce llega al público en bienes finales no competitivos. Entonces, eso es una falta de competitividad sistémica que tiene la Argentina hace muchísimos años. Luciano, te quiero agradecer y sobre todo, bueno, porque ahí estuvo tenso para charlarlo, pero vos sabrás que esto también cuando la gente va y mira los precios y dice, la verdad es que hoy le cuesta cada vez más. Yo ahí coincido que el salario hay que rever también salarios bajos que no están para comprar productos que antes podíamos acceder. Te voy a volver a invitar para que lo charlemos. Muchas gracias. Cuando quieran. Gracias. Bueno, así estamos pasadas las 7:10 de la tarde. Quédate, ya volvemos. Bueno, y atención, mientras se anuncia el lunes el proyecto para eliminar ganancias en el salario de los trabajadores, se acaba de acordar la paritaria salarial docente. En todo el país, un docente que recién se inicia no podrá cobrar menos de 250.000 pesos. Atención con esto. Se acaba de acordar entre los gremios nacionales docentes y el Ministerio de Trabajo. El salario inicial va a tener una progresión que pasa a 200.000 en septiembre, 220.000 en octubre y 250.000 pesos en diciembre de 2023. ¿Qué significa esto? Que ningún docente en la Argentina a partir de diciembre puede cobrar menos de 250.000 pesos en un cargo por el que recién se inicia y cada provincia, entre el incentivo docente, el fondo de incentivo docente y lo que pague cada provincia, tienen que como mínimo gestar ese salario para los docentes en la Argentina. Y el incentivo, el FONID, que esto lo cobran los docentes en su salario, pasa de 21.200 a 28.700 pesos. Atención con esto porque cuando hablamos de cómo son los salarios en la Argentina, estamos hablando de docentes, esto es por un docente que recién se inicia, un salario básico, un salario inicial, y a partir de ahí cobran en función de la carga horaria, los cargos que tienen, las cantidades de cursos que llevan adelante, pero 250.000 pesos que es a partir del mes de diciembre. Atención con esto que se acaba de cerrar todo lo que es la paritaria nacional con los gremios docentes. Allí ves al ministro Persica, a la ministra Kelly Olmos,
a Sergio Romero de Unión Docentes Argentinos, también al resto de los gremios que componen CETERA. Bueno, vamos a pasar por otros temas en la tarde de hoy, porque Sergio Massa en las últimas horas, entre otras declaraciones, hubo como opiniones cruzadas sobre quién banca a Milei o quién le armaba las listas a Milei. Y había un sector de la oposición que decía las listas de Milei se acordaban con Sergio Massa. Hasta el propio Grabois lo dijo. Pero también, dentro de Juntos por el Cambio, lo que creen es que Macri está siendo ni más ni menos que funcional a Milei. Esto que llamamos el efecto Macri. Y Sergio Massa se refería justamente a este tema. ¿Macri es Milei o Macri es Bullrich? No, Macri es Milei. Yo creo que en el fondo él sueña con la explosión de Juntos por el Cambio el 22 de octubre de la noche, porque está convencido de que Juntos por el Cambio era él y que él cree que el triunfo de sus ideas se puede ver expresado a través de Milei. Bueno, ahí está. Con esto, que en realidad Macri está volviendo el lunes a la Argentina, desde Europa. Algunos señalan alguna actividad con Patricia Bullrich. Yo te tengo que decir algo que sostuve en la semana con información dentro del equipo de campaña de Patricia Bullrich, que es que Patricia Bullrich haga su propia campaña y que Mauricio Macri queda en una especie de boxes para estar apoyándola. No va a haber ningún tipo de declaración pro Milei, que es lo que puso furiosa a Patricia Bullrich y a todo su equipo. No bien ganó Milei, porque el propio Milei dijo: el único que llamó para saludarme el domingo porque había ganado fue Mauricio Macri. Y ahí todos se pusieron como locos sobre este tema. Ahora, yo te decía en la semana que Patricia iban a hacer esto de volverla más elástica, buscar el voto joven, el voto que tiene Javier Milei. Fíjate, Patricia, cómo quiere que la sigas en sus redes. Mirá. Vos querías propuestas. Tenés propuestas. Estate atento. Son todas las propuestas para un país ordenado. Entrá en mi bio y además mira todos los días los TikTok que vamos a ir planteando un día por día cada una de las propuestas. Y esas propuestas te van a sorprender porque nosotros tenemos la decisión de cambiar la Argentina. Tenemos el equipo, tenemos la fuerza, tenemos el coraje, tenemos las propuestas y sabemos cómo hacerlo. Así que mirá la bio y además mirá mis videos. Y además mirá mis videos. Yo digo, la exponen porque no está cómoda ahí. Una cosa es que vos manejes las redes. ¿Qué son las redes? Son espontaneidad pura. Es lo que se llama ser orgánico, ser vos, que vos te agarras el teléfono, te pones a hablar en cámara y vas contando, no sé, voy por acá, mira esto, te quiero mostrar lo otro, me pasa tal cosa. Las redes es espontaneidad. A Patricia, que esto es lo que decimos de por qué quieren hacerla más elástica, más soltarla un poco más, para ver si busca captar el voto que hoy lo tiene mayoritariamente Milei. Porque Milei es histriónico, porque lo supo comunicar, porque TikTok fue la puerta de entrada a Milei, a jóvenes que empezaban recién a votar entre 16 y 17 años. Y hablando de los pibes, yo quiero que compartamos un trabajo que se hizo en la calle con los pibes preguntándoles sobre quién endeudó a la Argentina con el fondo y otras políticas económicas. ¿Quiénes fueron los responsables? Te van a sorprender las respuestas. ¿Coinciden o no coinciden con la realidad? Mira. Argentina tiene una deuda muy grande con el fondo. ¿Vos sabías esto? No, eso no sabía. ¿Usted sabe quién de los últimos presidentes la tomó? Cristina dice. ¿Alberto? Supongo que Alberto. Fue Alberto. ¿Quién de los últimos presidentes la tomó? ¿Fue Alberto? ¿Fue Macri? ¿Fue Cristina? Alberto. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién dijo, por ejemplo, que la deuda hay que pagarla con los ahorros de los argentinos? Ahí me mataste, creo que fue Massa, ¿no? Massa. No, Massa supongo. Massa. La Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos. ¿Y quién dijo que hay que hacer un ajuste más fuerte del que pide el Fondo Monetario? ¿Fue Milei? ¿Fue Massa? ¿Fue Bullrich? Bullrich. Capaz que Massa de vuelta. Bullrich. Massa. Si fue Milei, fue Bullrich, fue Massa. Bullrich. Nosotros justamente lo que queremos hacer es un ajuste que es mucho más duro que el del fondo. ¿Y quién dijo que la deuda hay que pagarla, sacárnosla de encima y echar al fondo del país? Milei. Milei.
Milei. Me está matando. ¿Qué sé yo, Milei? Bullrich. Milei. Fue Milei, fue Massa, fue Bullrich. Milei. Si soy presidente, voy a juntar los dólares para sacarlo al fondo de la Argentina. No le pegaron a ninguno. Nada. A nada, pero además, digo, esto lo comparto con ustedes. Digo, había preguntas capaz que un poco más complejas, pero digo, ¿quién endeudó a la Argentina de nuevo con el fondo? Digo, bueno, vos podés decir hay otras cosas que no sabés, pero la pregunta más simple, ¿quién endeudó a la Argentina con el fondo? Fue la discusión de los últimos 6 años, claro. 7. Sí. ¿No? ¿Qué te parece? Digo, y la mayoría contestó que era o Massa, o en realidad decían Alberto Fernández, Cristina. Eso pone, nunca Macri. en el fondo pone en cuestionamiento, ¿no?, el tema del acceso a la información, que uno cree que con los celulares la gente se informa y tiene más contacto con la realidad, por lo menos de los hechos los tiene más cercanos. Pero hay acceso, Fer, a la información. Tal vez no esa información que les interese realmente. Pero bueno, les interesa, pero si no saben eso, la verdad que son bastante burritos, perdóneme. Bueno, pero, en mi época es así, son burros esos pibes. ¿Qué quiere que le diga? No saben una, pegaron. Llama la atención que son como contrapuestas las cuestiones, ¿no? Cuando le dicen, bueno, ¿quién tomó la deuda? Y confunden para un lado. Y cuando dicen, bueno, hay que sacarse del fondo de encima es al revés. Milei, dice. Quizás por una cuestión más de la superficialidad de la política. Me queda un poco grande ese análisis, pero digo, ven tal vez a Milei provocador y creen que una frase en contra del fondo puede estar asociada a él cuando además, se ajusta a la inversa. Y además me sumo a eso que decís, Hernán, en un punto en el que todo lo que sea política económica ahora se lo asocia a Milei. Claro. Como que el resto de los candidatos quedaron invalidados o que nada hicieron al respecto, para bien o para mal, ¿eh? Es como que se lo puso en el centro de la escena. Yo te digo que me pareció interesante, esto está en redes, recontra viralizado ahora en las últimas horas. Y lo interesante es que el video empieza preguntándole a los mismos chicos qué club de fútbol tiene hoy una deuda muy importante. Claro. Y todos sabían que era nadie se equivoca. Bueno, ninguno se equivocó. Entonces, Fer, ahí va la teoría de... Digo, hay acceso a la información, si acá recibís todo, acá yo voy recibiendo todo lo urgente, el que se quiere o entra a Facebook y se informa. Quizá no distinguen la verdad de lo que no lo es, porque si no, no darían la información, dicen lo contrario, no es que dicen no sé, dicen lo contrario. Es decir, que no dicen la deuda la tiene Boca, dicen la tiene Independiente, entonces en eso saben, en lo otro escuchan cualquier cosa, no sé qué les pasa. Lo que les interesa y es además también muchas veces cuando vos buscás en los celulares, te aparece lo que a vos te interesa que aparezca. Chicos, quería tener... ¿Saben, no? ¿Quién endeudó a la Argentina? Acá sí. Sí, saben que Independiente está endeudado, ¿no? Los de... ¿Vos sos de Independiente, Hernán? De River Plate. Ah, de River. No, porque estoy rodeada. Yo que soy de Racing estoy rodeada. Ellos tienen un banquero. Tienen un banquero que les paga todo. Estoy rodeada. Chicos, buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Ya llega Maxi. Le voy a preguntar a Maxi. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál es el club más endeudado de la Argentina? No tengo idea. ¿Viste? ¿Vale decir? Sí. ¿Vale decir no tengo idea? Sí, vale. Pero escúchame. La verdad que no me metí. Independiente. Ah, ¿sí? Independiente. ¿De qué cuadro sos vos? De Boca. Pero en tiempos de mi adolescencia, digamos. Después ya me desapasioné totalmente. Escucha, ¿no vas a la cancha? No. A veces para ver a la selección o una cosa así. Pero ¿Y quién desendeudó a la Argentina con el fondo? Mira, digo, estábamos un poco planteando también qué es lo que consumimos, y sobre todo los jóvenes, de los temas económicos también. A ver, era una pregunta bastante simple en el sentido, ¿quién volvió a pedirle plata al Fondo Monetario? Las preguntas fueron dispares y no de quién lo había hecho. Para los chicos, debo haber hecho más o menos 5 videos en YouTube en los últimos años, 5, ¿eh? 5 explicando efectivamente todo el ciclo de endeudamiento, en pesos, en dólares, Cristina, Macri, ¿A dónde Alberto te miramos Fernández? los videos? Pasemos de paso para que te sigan. Ya, Maxi Montenegro. En mi canal de YouTube, así que no me voy a poner... Es largo. Y acá también lo he explicado varias veces, respecto a la deuda con el FMI, con los acreedores privados y demás. Lo que pasa es que en tiempo de campaña electoral cada uno utiliza una frasecita o una partecita en su favor, ¿no? Para pegarle al otro. Bueno, me quedo con atención escuchándote. Gracias, Mariam. Muy amable. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la noche de A24. Bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando con todo hasta las 21 horas. En un ratito, a ver, vamos a
analizar qué está pasando respecto a Javier Milei y el plan de dolarización. Hoy Javier Milei ratificó que quiere avanzar hacia la dolarización. Vamos a contar información respecto a cuáles son las dos áreas económicas que están trabajando en paralelo en el equipo de Javier Milei. ¿Qué pasó con los enviados anoche de Javier Milei en Wall Street con 75 banqueros? Si se habló o no de dolarización, qué plan económico se habló ahí y quién dentro del espacio de Javier Milei efectivamente está trabajando en el tema de la dolarización. Y cómo también hay una controversia muy grande dentro de los equipos de Javier Milei respecto al tema dolarización. Para tratar de entender, porque se toma todo en la campaña electoral, ¿no? Entonces sale Milei a decir, bueno, los que critican la dolarización forman todos parte de la casta y demás y le pega para un lado. Pero hay también dentro de sus propios asesores económicos algunos que la cuestionan. A mí me parece muy relevante que Milei, que está posicionado para ser probablemente el próximo presidente, es el que mejor posicionado está hoy en la situación electoral, bueno, empiece a definir también, y lo que tratamos de ver es, bueno, a ver qué van a hacer los que vengan el 10 de diciembre. También lo mismo planteamos para Juntos por el Cambio, donde ha habido todo tipo de inconsistencias. Y recién, en los últimos días, cambiaron totalmente el equipo económico. Ahora está Carlos Melconian, que dice cosas muy contrarias a las que decía hace 2 semanas Patricia Bullrich. En un ratito vamos a meternos sobre el tema, pero vamos a arrancar ahora con el tema YPF, porque este ha sido hoy el tema político del día. Con el tema de dolarización ya vamos a hablar un ratito con Diego Giacomini. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ¿Bien? Maxi? ¿Cómo Gracias andas? por ¿Bien? venir. Me interesa, insisto, esto no es un Boca River, una campaña donde cada uno toma un pedacito y a ver si me suma o no un votito, le resto al otro algún votito. Estamos en una situación muy delicada desde el punto de vista económico y los que tienen verdaderas chances de llegar el 10 de diciembre, bueno, la pregunta es qué es lo que van a hacer, cuál va a ser el plan, teniendo en cuenta que la situación, al menos en el inicio del próximo gobierno,